Muy buenas tardes y bienvenidos al Ateneo de Jerez. Una vez más nos reunimos Muy buenas tardes. Una vez más nos reunimos en una conferencia a través de los nuevos medios técnicos que nos proporcionan debido a la pandemia, que es a través de videoconferencias. En esta ocasión vamos a hablar en el segundo ciclo de Hablemos del Silencio sobre las mujeres represaliadas, ¿no? El título de la conferencia inicialmente era Mujeres libertarias y republicanas en Jerez, represaliadas por el fascismo en 1936. Un título un poco largo que al final en la cartelería lo hemos simplificado poniendo jerezanas represaliadas por el fascismo en 1936. Vamos a contar con personas que han trabajado un poco desde las fuentes orales y las fuentes familiares, un poco en la investigación sobre las mujeres represaliadas en Jerez. Y lo hemos decidido hacer en este mes de marzo porque es un mes muy emblemático para las mujeres y además lo englobamos dentro también del ciclo que se está realizando en el Ateneo sobre mes de marzo con M de mujer. Entonces, en este mes se van a desarrollar distintas actividades en el Ateneo relacionadas con la mujer, como corresponde a este mes de marzo. Bien, os voy a presentar a las dos ponentes que vamos a tener en esta ocasión. Se trata de Carmen Máximo, que ella es ingeniera informática desde 1998 y trabaja en la escuela pública. Carmen Máximo Torres es miembro de la Asociación de Familiares y Amigos por la Recuperación de la Memoria Histórica de Jerez y Comarca. Es militante de Anticapitalista, delegada sindical de la Federación de Enseñanza de la UGT y miembro del Foro de Debate Republicano de Andalucía en la Plataforma Unitaria Málaga Republicana. Y es nieta de Carmen Hombre Ponzoa, que fue una de las represaliadas del fascismo. Y también contaremos con Aurora Van Echapoel. No sé si lo he dicho bien, Aurora, pero vamos. Ella nació en Lieja, Bélgica, en 1979. Hizo estudios de Bellas Artes en Bruselas. Trabajadora del comercio, ingresó en la CNT en 2011 y fue la primera mujer secretaria del sindicato en la provincia de Cádiz en 2017. Participa en la red de apoyo a inmigrantes de Jerez. Ha realizado tareas de investigación sobre la memoria de las mujeres libertarias a partir de fuentes orales. También tenemos que decir que este ciclo lo estamos realizando en colaboración con el grupo de memorialistas de Jerez, en el que ya llevamos bastante tiempo trabajando con ellos y nos une una buena vinculación para poder trabajar en estos temas de la memoria histórica. En esta ocasión vamos a contar con Paco Cuevas, que es miembro del grupo memorialista de Jerez y es también un gran investigador de la memoria y también pues, ha realizado bastantes trabajos sobre las mujeres, ¿no? En definitiva, pues le quiero dar la palabra a Paco Cuevas para que nos dirija unas palabritas a los demás. Bueno, lo que venía diciendo es que desde el grupo de memorialistas de Jerez, cuando planteamos un poco el esquema, ¿no?, de este ciclo, vimos que era importante también dar cabida a las mujeres, ¿no? Porque normalmente son la parte menos visible, están invisibilizadas en muchas cuestiones, lo social, lo económico y evidentemente también en lo histórico, ¿no? Y en el caso de la represión del franquismo y del fascismo, pues evidentemente ellas también se llevaron su parte, ¿no? Ya creo que en conferencias anteriores se ha abordado un poco el tema, ¿no? Y bueno, en el caso de Jerez, pues evidentemente también hubo mujeres represaliadas, es un tema menos investigado, menos conocido. Hoy yo creo que sí que veremos algunas pistas, ¿no? Algunas referencias. Y también pensar que, por ejemplo, cuando miramos el censo de víctimas, ¿no?, la
famosas listas de víctimas que se ha hecho por localidades. En el caso de Jerez hablamos de más de 400 víctimas, se estima que incluso podrían llegar a 600. Si miramos esa lista aparecen pocas mujeres, ¿no? Evidentemente el rol social que tenía la mujer en ese momento no era precisamente un rol de participación, etcétera, etcétera, con lo cual la hacía, entre comillas, menos peligrosa de cara a los fascistas, ¿no? Pero eso no quiere decir que no hubiera mujeres represaliadas, que evidentemente las hubo, no solo en forma de víctimas, ¿no?, de asesinatos, sino también de cárcel, de torturas, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, veíamos interesantísimo, y más cuando se aproxima la fecha del 8 de marzo, ¿no?, un momento de movilización y de reivindicación y de memoria, veíamos muy interesante que se abordara esta cuestión, ¿vale? Entonces yo creo que tanto Carmen como Aurora lo van a hacer estupendamente. Muchas gracias. Pues muy bien, Paco, muchas gracias. Y a continuación, pues le vamos a dar paso a Carmen Máximo. Hola, buenas tardes. Bueno, pues primero agradecer la organización de esta charla a Paco, a Aurora y a todos los componentes que forman el Ateneo y la asociación. Y bueno, para mí la verdad es que siempre yo formo parte de esa asociación, los conozco ya desde hace unos años, me han ayudado mucho en el recorrido que he tenido que realizar a través del silencio y el terror y el miedo que sufrió mi familia. Y para mí explicar la historia de mi abuela, ¿no?, de Carmen Hombre, pues la verdad es que todavía hoy me afecta, y lo digo de verdad, me afecta, porque desde que conocí su historia, que la conocí de adulta, en mi vida ha habido un antes y un después. Yo lo primero que quiero decir cuando se habla de memoria histórica y ahora con los fascistas y los fachas, bueno, evidentemente yo soy comunista, ¿no? No me voy a dirigir a ellos, pero cuando hablan de los buscahuesos, ya no hablo de otros compañeros, otras compañeras que buscan a sus familiares y que a lo mejor ni siquiera, bueno, pues están identificados políticamente de alguna manera, ¿no? En el caso de mi familia, yo tengo que decir que nosotros sufrimos una mutilación familiar. En el caso de mi abuela, que era una mujer que participaba activamente tanto a nivel político como a nivel sindical, era maestra, que en aquellos tiempos tampoco, ¿no? Era muy normal que una mujer trabajara, aunque había muchas maestras en la República, ¿no? La primera noticia que tuve yo real de mi abuela, y lo digo así, y no es responsabilidad de mi padre, fue con cerca de 30 años. Y fue a raíz de un acto que la UGT de Cádiz, os voy a enseñar el cartel, lo tenía preparado pero no funcionaba, no sé si sale bien, que la UGT de Cádiz, no sé si se ve, en el 95, si no se ve os lo digo yo, le hacía un acto el 17 de marzo, también con el tema de la mujer, a varias mujeres, anarcosindicalistas, libertarias, entre ellas mi abuela, ¿no?, que era socialista, Carmen Hombre. Entonces, cuando se organizó este acto, avisaron a mi padre. Y yo no entendía por qué avisaban a mi padre, os lo digo así. Fueron al acto mi padre y mi madre, y cuando volvieron, en lugar de contentos, volvieron descompuestos. La palabra es descompuesto. Descompuesto porque allí relataron de nuevo las torturas, las violaciones y el asesinato de mi abuela, que estaba embarazada de 8 meses, ¿no? Mi padre se quedó huérfano con 11 meses. Mataron primero a su padre, mataron luego a su madre, que era mi abuela, y después mataron a la prima hermana de mi abuela. Tenían una panadería y un estanco, que era la que, digamos, cuidaba del niño mientras ella se dedicaba al tema político de mi padre, y dejaron a mi padre, bueno, solo con 11 meses. Mi padre, según por fuentes orales, todo esto, porque nos ha costado muchísimo reconstruir su historia. De hecho, yo no sé quiénes son mis bisabuelos. Todavía sigo intentando buscar la pista de mi familia. Pues mi padre dice que le han contado que se salvó porque a mi abuela la ingresaron embarazada cuando la cogieron los fascistas en un hospital, ¿no? Estaba embarazada de 8 meses. Y previo a su tortura, ya al marido lo habían matado, a mi abuelo, y a su fusilamiento, pues una monja de ese hospital, sacó a mi padre en una cajita de muertos, de niños. Y fue la prima hermana de mi padre, que era la que yo creía que era mi abuela, la que lo crió. Fue tal el terror que sufrió mi familia que eso se enterró. O sea, mi padre jamás habló,
jamás le hablaron, jamás habló. Yo la familia que conocí de Jerez era un primo segundo y cada vez que surgía algo del tema era un silencio que una notaba que pasaba algo, pero bueno, ¿tus abuelos murieron en la guerra? ¿No? Bien, yo sabía que mis abuelos verdaderos habían muerto en la guerra, porque mi padre siempre lo decía, ¿no? Pero el cómo y el por qué no. Entonces, a raíz de ahí empecé a reconstruir la historia. Y como muy bien ha explicado Paco y como después explicará Aurora, cuando fue el golpe de Estado, que algunos todavía en la escuela dicen que fue una guerra civil, porque es el problema, que la memoria está castrada tanto para la familia como en la educación, ¿no? En el tema de educación pública, aunque ya cada vez se está abriendo más, ¿no? Para las futuras generaciones, para nosotros, para los que vienen detrás. Pues cuando yo empecé a escarbar, a intentar buscar, encontré documentación y me di cuenta de la carnicería que se hizo después del golpe en Jerez de la Frontera. A hombres y mujeres que de alguna forma o de otra participaban políticamente o formaban parte del Frente Popular, Socorro Rojo, o colaboraban porque estaba el preludio, el estallido, ¿no? de la Segunda República, una revolución social, un ambiente efervescente con toda la problemática que ello conllevaba. Y cuando ocurrió el tema del golpe, al menos en Jerez, me corregirán Aurora, que tendrá más información que yo, o Paco, lo que se hizo fue una carnicería, porque Jerez no se levantó. Yo creo que no hubo oposición. En el caso de mi abuelo tenía una imprenta en el Guadalete, era tipógrafo, pertenecía al gremio de los toneleros, y fueron a por él. Y después fueron a por mi abuela. Y después fueron a por su prima hermana. Lo mataron, lo fusilaron a los 3. Entonces, esa represalia y los documentos que yo tengo aquí que no se pueden ver, donde la acusan de levantar el puño en alto, de dirigir mítines de mujeres, de marxistas, de rebeldes, donde se refleja que tenían una panadería, era un pequeño comercio de una panadería, un estanco, le quitaron todos sus bienes, se lo incautaron a mi abuela. Pues en el caso de mi abuelo, porque participaban los dos, tanto él como ella, estaban en la UGT y tenían también las colonias obreras jerezanas del puerto de Santa María, donde iban los niños, los hijos y las hijas de los obreros a pasar el verano, ¿no? A pasar un poquito en la playa además. Y buscando, encontré al hijo del conserje, que también estaba en la UGT, que fue el que me relató, a través de su padre, Camaño, cómo se llevaron a mi abuelo. Y a mí lo que me quedó marcado fue lo que él dijo. Dice, mira, eran unas buenas personas, dirigían la colonia, ¿no? Dice, eran unas buenas personas. Entonces, después de toda la tortura y de todo el terror que yo he visto y he recogido a través de documentos, yo se lo he contado a mi padre. Mi padre tiene 85 años. Y mi padre al principio no era capaz de levantar la cabeza. Y me decía, no te metas en esas cosas, ¿para qué? ¿Para qué remover? Era para que nos demos cuenta de cómo impacta, de cómo es como digo yo, mi abuela fue asesinada 2 veces. Una vez por los fascistas y otra vez por el olvido, por el silencio, como está muy bien el título que habéis puesto. Y ahora cada vez levanta más la cabeza. Y ya cada vez que participo en algo, yo, por ejemplo, hoy le mandaba el tema del enlace, ya sí, ya escucha, mira, ve. Y al principio no entendía por qué, yo, incluso mis hermanos, ¿por qué? ¿Por qué? Déjalo, eso ya pasó, eso ya pasó. Eso pasó. Pasó y se tiene que saber lo que pasó. Es una cuestión personal, porque es una cuestión personal, familiar, yo no lo niego, es una cuestión política. Hoy, todavía hoy, bueno, al día de hoy, toda esta información que estoy hablando la he tenido gracias pues, a personas como Paco, Aurora, Antonio, un compañero del PSOE, Luis Mateo, a mucha gente, a gente que he conocido familia de mi padre, ¿no? En Jerez, haciendo muchos viajes. Y después de toda esta reconstrucción, todavía el trauma de la familia, todavía ese trauma no está resuelto. Entonces, aun sabiendo que sabemos, o intuimos gracias a la asociación el trabajo que están haciendo los compañeros Jerez, porque yo estoy en Málaga, lo hacen fundamentalmente ellos, que ha habido indicios de que puedan estar enterrados, ¿no? en el parque, hoy no recuerdo el sitio, el parque, no me acuerdo, el sitio exacto de Jerez. Pero vamos, lo tienen más o menos localizado, que van a hacer excavaciones, fosas y tal.
Aún así, exactamente. Aún así, él me dijo que unas compañeras, que yo creo que Aurora comentará, que algunos nietos de familiares habían puesto una denuncia o se habían unido a la querella argentina, ¿no? Que para denunciar en Argentina, porque aquí es imposible con la ley de amnistía, el tema de las desapariciones de los crímenes, ¿no? Bueno, pues cuando me dijo eso, yo arranqué otra vez de nuevo y contacté con esta persona, Antonio Luis Mateo, que había estado en la querella, y me puso en contacto con Ana Mesuti. Ana Mesuti era la abogada, era una señora ya muy mayor cuando yo hablé con ella, hace ya 3 años. Y entonces ella me dijo una cosa y me lo dijo, y yo la verdad que agradecí muchísimo lo que ella me comentó, ¿no? Porque claro, al saber tanto, pues cuando ya lo que tú sientes lo han sentido muchas otras personas como nosotros, y entonces no hace falta explicarle nada. Y me dice, mira, Carmen, yo te voy a decir una cosa, dice, yo en lugar de unirme a la querella, o sea, adherirme a la querella, pondría una denuncia. Una denuncia por los crímenes de lesa humanidad, porque los crímenes no prescriben. Dice, ¿qué es lo que pasa? Que aquí en España, en este Estado de Derecho, que para mí es un estado de desecho, y terminaré con este tema, la ley de amnistía ha cerrado toda posibilidad de poder pedir justicia para todos los asesinados y asesinadas durante el golpe de Estado del 36, que siguen todavía en cuneta y los que no siguen en cuneta, bueno, y todos los asesinatos de la dictadura franquista. Entonces así lo hice, lo redacté, reconstruí lo que pude, ella me ayudó, fui al consulado de Argentina, porque aquí en España no se puede pedir justicia, tuve que irme al consulado argentino, presenté mis denuncias, me la admitieron y aquí estoy esperando a ver si hay algún tipo de solución. Entonces, muchos de mis compañeros, compañeras o incluso familiares, bueno, ¿y la denuncia para qué? Es como si fuera algo testimonial. Yo no espero que sea algo testimonial, yo la tengo aquí. Yo la tengo aquí, yo sé que la justicia es lenta y como la justicia no es aquí en el Estado español, sino que hay que pedirla encima en el consulado argentino, pues las cosas requerirán su tiempo, pero mi intención es la búsqueda de la verdad, que todavía no la tengo, porque me queda mucho por averiguar, y la búsqueda de la justicia, porque es pura impunidad lo que hay. Impunidad consentida hasta el día de hoy por mucha ley de memoria histórica que se haya creado. Entonces yo creo que este tipo de charlas, aparte de ser, como nos dicen algunos, buscahuesos o de querer enterrar dignamente a nuestros familiares porque ni siquiera sabemos dónde están sus huesos, no lo sabemos, lo intuimos pero no lo sabemos, lo más importante es revivir su historia, la historia de tanto mi abuela como de todas esas mujeres que decidieron dar un paso adelante para intentar transformar esta sociedad, la sociedad de entonces, que era una sociedad mucho más brutal y oscura para ellas, que fueron valientes, que lucharon con alegría y que un golpe de Estado las mató o las defenestró, ¿no? Las llevó de nuevo a la oscuridad. Solamente decir, y ya porque creo que Aurora debe intervenir, yo me enrollo mucho, a día de hoy, si vemos lo que tenemos en este Estado español, vemos los tribunales de justicia, vemos las declaraciones de muchos altos militares que lo han sido, aunque ahora no estén del ejército, vemos un rey emérito o de mérito, corrupto y ladrón, que fue puesto por el dictador. Habría que reflexionar en ese régimen del 78, donde se dijeron que se iban a cerrar heridas. A día de hoy, después de tantos años, ¿qué es lo que hemos conseguido? ¿Realmente tenemos un Estado de Derecho? ¿Realmente tenemos una democracia plena? ¿Realmente se ha hecho justicia? España es uno de los pocos países donde existen miles de cunetas. Pues entonces la lucha de las asociaciones de recuperación de la memoria histórica es imprescindible, no solamente por nosotros los familiares, es por una cuestión política, porque la política es vida, y mirar para otro lado te lleva de nuevo a la oscuridad. Entonces, terminar agradeciendo a todos los compañeros y todas las compañeras de camino que me han ayudado paso a paso a intentar reconstruir una historia que todavía no está totalizada, o sea, no está terminada. Y, por supuesto, en el mes de la mujer, cada persona dicen que las mujeres tenemos que tener referentes, ¿no? Yo tengo muchos referentes de a pie, muchas mujeres que hay alrededor mía que me animan
y que me dan fuerzas para seguir, ¿no? Porque todas nos cansamos a veces y intentar cambiar las cosas lo intentamos hacer con alegría, pero en épocas oscuras lo que toca es rabia y lucha. Pues para mí mi referente es mi abuela. Mi abuela. Mi abuela que he conocido con 30 años, mi abuela que luchaba por lo que a mí me ha empujado a luchar, que es por una vida mejor para todos no, para la mayoría, ¿eh? Porque por una sociedad donde se ponga en el centro de la vida y la gente y las mujeres participen en igualdad, y por un futuro, no solamente por un presente para nosotros, sino para un futuro para las futuras generaciones, ¿no? Donde realmente se sepa lo que pasó, se haga justicia y se elimine la impunidad y se pueda construir precisamente algo que sea diferente y distinto a lo que, por ejemplo, tenemos ahora mismo. Y nada más. Pues muy bien, muchas gracias, Carmen. Muy emotiva tu intervención. Bueno, pues en estos momentos le vamos a dar paso a Aurora, que nos va a explicar un poco su trabajo sobre la investigación de las distintas mujeres libertarias en Jerez, que creo que ese trabajo se ha partido a través de una fotografía donde estaban bastantes mujeres, de mujeres libres. Aurora, te toca. Buenas tardes a todos. Es un placer estar ahí entre ustedes. ¿Por dónde empezar? Bueno, mi papel realmente ha sido más bien un acompañamiento, que creo que es importante, en el sentido que cuando hay personas que quieren hablar o un poco rascar, es bueno tener una figura femenina también ahí para acompañar y indagar un poco cuando se necesita hablar. Entonces hay algunas fuentes que hemos conseguido oralmente y otras pues archivos sueltos, documentos sueltos y también en el libro de Miguel Vega Álvarez que a un momento dado os iré contando. Entonces la foto que encontramos estaba oculta entre la revista de Mujeres Libres. Os enseño un momentito, a ver si la veis aquí. ¿Podéis verlas todos? Sí, bien, ¿no? Bueno, aquí en esa foto, cuando la vimos, pues nos quedamos un poco sorprendidos de ver tantas mujeres en un espacio, en una habitación, digamos, que era el local de la CNT, que se puede ver también la bandera de la CNT aquí detrás. Y justo veíamos en el texto también mujeres de aceituna. ¿Por qué mujeres de aceituna? Tenía una tez de la piel un poco morena, eran mujeres de pueblo, agitanadas, mujeres sencillas, mujeres nada de simples, no se veía riqueza ni nada del otro mundo. Nos empezamos a preguntar quiénes eran, pero por mucho que mirábamos la foto, por mucho que ampliábamos la foto, no llegábamos a reconocer a ninguna, ni siquiera a María Luisa Cobo. Entonces nos picó un poco la curiosidad y fuimos un poco indagando, intentando de encontrar algunos datos. Sabemos que el Sindicato de Emancipación Femenina estaba adherida a la CNT y se constituyó en abril de 1936, que estaba en la calle Justicia, donde se encontraba la sección de los albañiles. La presidenta era María Luisa Cobo y la secretaria Antonia Cantalejo. Había unas 1.500 mujeres afiliadas, algunas empleadas del hogar, costureras, empleadas del comercio, vendedoras. Y aparte de eso, lo que sabemos que bastante bien organizadas, tenían hasta una caja de resistencia de cuando algunas mujeres las despedían o hacían huelga, pues tenían una caja de resistencia. Creo que es algo bastante significativo porque es una señal de organización, de decir, pues, hoy en día muchos se quieren poner, por ejemplo, de huelga y no siempre estamos mirando por el sueldo, que si esto, que si no llegamos, pues ellas sí estaban organizadas en ese sentido.
Eran mujeres de carácter fuerte, con ideas claras, lo cual es bastante interesante porque eran precursoras del feminismo. Mucho no hemos podido encontrar realmente, salvo fuentes orales, documentos sueltos, algún archivo y poquito más. O puedo empezar a hablar un poco de María Luisa Cobo, que era bastante importante en aquellos tiempos. Ya ella estaba anteriormente también afiliada a la CNT, hasta que ya se constituyó el Sindicato de Emancipación Femenina. Tenía más o menos unos 27 años aproximadamente. Anteriormente estaba empleada del hogar y más adelante trabajaba en el mercado. La llamaban la comunista, por ser comunista libertaria, no por ser comunista. Era anarquista. Por ejemplo, en su juicio, en varias ocasiones le decían usted comunista, pero no era comunista. Ella decía soy anarquista. También estaba muy presente en la huelga de los alquileres. Creo que es bastante importante en el sentido que también en ese momento no solo miraban lo laboral, pero sino también en lo social. Es como hoy en día, hace poco, el stop desahucio. Pues algunas personas se encontraban en situaciones de desahucio, pues decían llamar a la comunista, que era María Luisa Cobo, que acudía ahí. Era un papel bastante importante. En su última etapa también participaba en mítines, que tenía bastante presencia también ya a nivel, digamos, de Jerez y de Cádiz. Antonia Cantalejo Sierra era amiga íntima de María Luisa Cobo, tenía unos 19 años aproximadamente, pertenecía también al Ateneo Libertario, su implicación dentro del sindicato también era muy grande. En su juicio declara literalmente que no sabe ni leer ni escribir y que fue María Luisa Cobo que la manipulaba. Bueno, hemos encontrado escritos por puño y letra de ella que sí, donde ella había escrito a ella misma la cosa, con lo cual ella se quitaba de carga de encima, justamente para evitar una condena más mayor. Fue encarcelada en el 1 de agosto de 1936 y sabemos que también pasó bastante tiempo en el hospital porque cogió la sarna. Estuvo más o menos 3 años encarcelada, pero creo que el miedo ha tenido que ser bastante grande para que una persona diga, yo no sé leer, yo no sé escribir. Toda la culpa es de María Luisa Cobo, yo no tengo nada que ver. La represión tuvo que ser muy fuerte para llegar hasta tal punto. Después también tenemos un poco Francisca Puerto Heredia, que era Paca, hija del anarcosindicalista de Cristóbal Clavijo. La nieta de Paca nos contó que fue mujer muy activa, no dudaba en repartir propaganda y participar en manifestaciones. Poco más hemos encontrado de ella. Después también encontramos algo de Ana García Román, era hermana de Miguel García Román, principal portavoz de la FAI jerezana. Por los testimonios familiares sabemos que Ana sufrió torturas por parte de los falangistas. También a las hermanas Díaz Calvo, Avelina y Carmen Díaz Calvo. Eran hermanas, Carmen era la más jovencita, pero no encontramos datos alguno de ella. Avelina las dos pertenecían a una familia de trabajadores agrícolas de la viña, creo cerca de las Tablas, por ahí. Ellas dos y sus 3 hermanos fueron asesinados en circunstancias bastante terribles. Avelina, tengo constancia que desde los años 30, ya en su momento, tenía que tener un nivel cultural muy alto porque ya escribía en La Voz del Campesino, bajo el seudónimo de Avelina Díaz de la Isla, lo cual a veces confundía un poco las personas, pero era Avelina. También en el libro de Miguel Vega Álvarez
Ahí hay un momento dado que sale entre líneas a Avelina, que estaba arrestada con algunos compañeros que fueron a la guardia, digamos, que estaban bajo interrogatorio. Por un momento dado, no me acuerdo muy bien si hablaba que estaba en silla de rueda o si estaba con muleta, no me acuerdo, pero se veía que tenía alguna discapacidad. Porque los guardias, sencillamente para pasárselo bien, para irse un buen rato, la tiraron por las escaleras. Creo que bastante terrible eran los momentos en ese momento, y que para ser convencidos en ese momento de ser partícipe, de seguir luchando, peleando, a pesar de saber toda la represión que hay, son mujeres bastante fuertes. Después tenemos las hermanas Vega Álvarez. Ahí tenemos más constancia de ellas a través de las memorias de Miguel Vega Álvarez, que de vez en cuando entre líneas vas hablando de ella. Y, también de su sobrina Ana Vega Burgos, que era hija de Cristóbal Vega Álvarez y de Mari Carmen. Ana se casó por lo civil y más tarde se divorció y volvió a casarse, con lo cual eran mujeres bastante libres, no creían en el amor libre, lo cual es bastante interesante en el sentido de que no eran según lo tradicional en esos momentos. ¿Qué más? Ah, sí, que se volvió a casar. Tuvieron que huir cuando estaba embarazada de 8 meses. Atravesó los Pirineos a pie. Llegado a París, vivían en la calle y se puso de parto en la calle. Alguien se apiadó de ella y la llevó al hospital. Después sobrevivieron con ayuda de otros refugiados. Se ve que había un apoyo mutuo entre ellos. Al final tuvieron que emigrar a Canadá, donde fueron bien acogidos. Ahí los dos encontraron trabajo, lo cual ella creo que era costurera y su compañero era conductor en la Renfe, si no me equivoco. Paco falleció aproximadamente, Ana falleció con 101 años. La cosa es que cuando empezamos a tener constancia de ese libro, empezamos a indagar, a investigar, a preguntar a las sobrinas. La cosa que creo que fue poco tiempo después, cuando tuvimos constancia de Ana, murió y no pudimos hablar con ella. Después, cuando yo siempre insistía muchas veces sobre Paca, digo, seguramente que Paca tiene que saber algo. Y a mí me decían que no quería hablar, Cuando por fin se decidió a hablar, hace un poco más de un año, nosotros, Paco y yo, pensábamos ir a Córdoba a ir a verla. Y a la semana murió. No pudimos saber nada más. Eran unas fuentes bastante interesantes, porque cuando yo les preguntaba, digo, pregúntale si conoce a Avelina. Me decía, sí, la conozco. Con lo cual tenían ahí una fuente oral bastante importante que no pudimos rascar más, entre una que se murió al poco de conocerla, y la otra cuando no quería hablar, y cuando quiso hablar a la semana se murió. También tenemos a María Hormigo Reina. Sabemos a través de su nieta Celestina que militaba de forma activa en el sindicato y cree haber reconocido su rostro en la foto. No estamos 100% seguros, pero ella cree sí reconocer a una de ellas. María fue una de las pocas mujeres asesinadas por los fascistas con edad de 49 años. Después tenemos por último a Ramona Pérez. Ramón, su caso fue desconocido hasta el año 2016 aproximadamente, cuando su sobrino nieto, Antonio Carlos Sintel, lo dio a conocer en un artículo de La Voz del Sur. Así descubrimos un caso más de asesinato. Fue asesinada apenas con 19 años. No sé si más o menos habéis escuchado, una tiene 19, otra 27. Son edades bastante jóvenes, menos María Hormigo, que tenía 49 años. Pues los falangistas fueron a su casa en busca del padre, Antonio Pérez Ávalo,
o su hermano, no lo sé muy bien, Juan Carlos, pero no estaban en su domicilio. Ella tenía un tic de esofacial y ellos se creían que se estaba riendo de ellos. Pues se cabrearon muchísimo y la mataron. Pero antes de asesinarla, la violaron. En todo esto, pocos datos tenemos. Tenemos 1.500 mujeres que de buena primera casi no sabemos nada de nada de nada. ¿Cómo puede ser que 1.500 mujeres de buena primera, tantas mujeres con ideas tan claras, tan luchadoras, que salían a la calle? Porque hay recuerdos de personas que dicen, yo me acuerdo a la comunista, a María Luisa Cobo, salir con su pañuelo a la calle, en primera fila de las manifestaciones con las mujeres detrás. Como de buena primera no se encuentra ningún rastro. La represión ha tenido que ser bestial para que de buena primera no sepamos casi nada, que no haya casi ningún rastro de estas mujeres de una cosa tan importante. Porque en mi opinión personal, la feminista de hoy en día, estoy muy feliz de ver Marea Violeta, un flujo de mujeres tan grande, pero no hemos inventado nada. Creo que esas mujeres eran muy adelantadas por su tiempo y todo lo que hacemos hoy ya lo hacían ellas. Y hasta tenían algunas las ideas más claras. Eran feministas, creían en el amor libre, no se tenían por qué casar con nadie, si se tenían que hacer su vida, rehacían su vida. Cuando se había acabado el amor con uno, pues se acabó, volvemos a empezar. Defendían sus derechos laborales, se unían entre ellas, tenían una caja de resistencia para apoyarse entre ellas, para poder sostenerse a cada una, luchaban para que cada una tuviera su techo. Tenían todas un carácter bastante fuerte que se puede palpar, digamos, que tenían todas un carácter fuerte. Por ejemplo, Paco Reynoso lo decía muchas veces. Un día mi tía, ella estaba en la calle y no llevaba las medias. Y un hombre se lo recriminó. Y sin mediar palabra le dio un bofetón en toda la cara. Creo que hoy en día todo el mundo se acuerda de esta historia que él tanto cuenta. Creo que es bastante significativo. No tenían ni siquiera que decir cómo se tenían que vestir. Poco más puedo contar. Creo que es algo importante. 1.500 mujeres. De buena primera no sabemos nada. Creo que eran muy avanzadas por sus tiempos, representaban el feminismo en todo su estado, se defendían, luchaban, y de buena primera todo esto haya desaparecido. Creo que tenemos que recuperar la memoria de estas mujeres, indagar más, que poco se ha investigado sobre esas mujeres. Pues poquito más puedo contar, espero. Pues muy bien, Aurora, te agradezco tu intervención. Pues a continuación vamos a abrir un tiempo de algunas preguntas, por si alguien, para empezar el debate. O si alguien quiere introducir algo más. Paco, tú que también estás bien informado del tema. Bien, le da la palabra a Amaro. Mientras tanto leo un mensaje de Elvira que dice: muchas gracias a las dos ponentes, ha sido muy instructivo. Sí, buenas tardes a todos. Primero agradecer las charlas muy interesantes, tanto de Carmen como de Aurora. Carmen, no te conocía personalmente ahora, bueno, a través de fotos, sí, aquella vez en Jerez que viniste y diste el discurso que estaba trabajando y no pude asistir. Es un placer haberte conocido y conocer la lucha que llevas
igual que todo los que padecimos esto, ¿no? De interés. Es muy interesante. Deciros, Aurora, y es verdad lo que dices, hay muchísimas mujeres. De hecho, el matrimonio de mi abuelo con mi abuela se conocieron en la parte de mi abuela Piñero Sánchez, se conocieron eran campesinos todos, y en las luchas campesinas se tuvieron que conocer porque se casaron tarde. Lo que me extraña de mi abuelo, ¿no? Que siendo anarcosindicalista se casara por la iglesia y bautizara a los hijos y eso, ¿no? Tenía otro concepto, pero sí indudablemente tenía el concepto anarquista de la sociedad en sí, de estar con los vecinos, de ayudar, de mutuar, porque cuando en el año 29 lo meten en la cárcel, es la CNT en la caja esa de caudales que tú dices que las mujeres tenían, también lo tenían los hombres y le ayudaban. Y entonces he querido estudiar el caso de mi abuela porque tuvo que conocerla en conflicto, tuvo que ser también ella cómplice de mi abuelo en ello, en la vida que llevaban, ¿no? Lo que pasa es que tuvieron, se casaron tarde, cerca de 30 años, pero tuvieron 8 hijos, de los cuales le vivieron 6. Y Vega en una entrevista habla, conocí a un hombre que tenía muchos hijos. Ese hombre era mi abuelo. Lo que pasa es que no le salió el nombre, ¿no? Pero que he indagado sobre mi abuela, pero no he encontrado nada de lo que dice, hay muy poca indicación. Como noticia de verdad y de lucha positiva, es que vamos a hacer los reconocimientos en la lucha, los reconocimientos a las mujeres en Jerez. Ya me he contactado con Paco, esa foto que tú enseñas al principio se la he mejorado, he intentado sacar fotos independientes de todas y vamos a hacer un tipo de Photoshop, de recuperar, a ver los rostros mejores. Os voy a ayudar a que las caras se pudieran reconocer mejor. Ya hemos mejorado esas fotos, pero todavía individualmente las he sacado y están un poco distorsionadas. Entonces, individualmente, a través de amigos que tengo, pintores profesionales, pueden hacer, porque si se le ve en la mitad del rostro perfectamente, pueden completar el otro rostro que está un poquito desviado. Ya la veréis, os lo pasará Paco. Y agradeceros la lucha que tenéis, que ha sido una exposición muy bonita. Gracias. Bien, mientras tanto leo algunas felicitaciones que hay en el chat. Cristóbal Orellana comenta: enhorabuena a las dos ponentes, opino como dice Aurora, que queda bastante por investigar. Gracias. El presidente del Ateneo felicita a las dos ponentes y lamenta tener que abandonar la reunión. Pilar Paula nos dice: muchas gracias por las dos intervenciones. Pregunta a quien tenga la información: ¿existe alguna investigación en marcha sobre las mujeres represaliadas en la zona? Pedís, por favor, dice que también que si podemos mostrar otra vez la foto. ¿Lo veis todos? ¿Lo veis? Sí, sobre todo Elvira, que es la que ha hecho la petición. Hasta de momento que sepamos, no hay otra investigación hasta el día de hoy. Sería interesante que se empezara a investigar más a fondo sobre ellas. Bueno, en verdad yo creo que, no sé, Aurora ha sido bastante detallada, ¿no? De todas maneras, invitamos a que si alguien quiere ampliar información, está el libro que está disponible por ejemplo, en varias librerías de Jerez. Vamos, ya no es porque no lo compren, sino si alguien tiene
tiene interés, ¿no? Pongo aquí un poco la portada. Bueno, se ve al revés, ¿no? Mujeres libertarias en Jerez, ¿no? En cualquier navegador de estos, cualquier buscador, ponéis Mujeres libertarias en Jerez y se encuentra la referencia, ¿no? En ediciones Calunia, ¿no? En verdad, no mucho más. Si acaso comentaría, si intento responder de alguna manera a Pilar, ¿no? Pilar Paula, no estoy viendo. Bueno, desconozco si hay si hay más investigaciones ahora mismo en marcha sobre mujeres represaliadas en la zona, puede que la haya, pero la desconocemos, ¿vale? Lo que sí, si hablamos de zona, no solamente Jerez, sino un poco las localidades cercanas y demás, sí que se han hecho ya varias investigaciones muy interesantes, ¿vale? Desde por ejemplo, las trabajadoras de la tabacalera en Cádiz, ¿no? La fábrica de tabaco en Cádiz, que tuvieron una historia paralela así muy parecida, parece ser que no tan masiva como la de Jerez, ¿no? De 1.500 mujeres, pero sí que tuvieron un protagonismo importante. También hubo ahí le llaman las rosas de la tabacalera, ¿no? 3 mujeres que fueron asesinadas por ser las cabecillas, ¿no? De todo el movimiento obrero y anarcofeminista de alguna manera, y en la fábrica de tabaco en Cádiz. En el puerto también parece que hubo algunas mujeres muy chapalantes, ¿no? Algunas de signo comunista, ¿no? María Luisa Rendón, ¿no? Que fue una militante comunista muy famosa del puerto. También ha habido varias investigaciones en esa línea. Y después ya quizás colectivos de mujeres un poco más limitados, quizás no tan amplios como los que se daban ya en ciudades más grandes como Jerez, Cádiz, Sevilla, pero por ejemplo parece ser que hubo pequeños grupos de mujeres, la mayoría de tendencia anarcofeminista, porque era realmente la tendencia mayoritaria del momento, por ejemplo en Casavieja, ¿no? Cuando ocurren los sucesos famosos de Casavieja, que fue evidentemente varios años antes de la Guerra Civil, ya se conocía que había un grupo anarcofeminista pequeñito, ¿no? De precisamente estaba, por ejemplo, María la Libertaria, que era la hija de Seis Dedos, ¿no? Y en Paterna parece ser que también, o sea que se ve que fue un movimiento que sobre todo en los años de la Segunda República, ¿no? Amparándose bueno, en esa efervescencia que había, en que había más libertades, etcétera, pues se desarrolló, ¿no? Pero ya digo, si en curso hay alguna investigación, yo la desconozco, ¿no? No sé si alguna de las personas participantes puede aportar algo más. Bien, yo a través de los conocimientos que voy adquiriendo a través de la historia, una de las cosas que me ha llamado siempre la atención es el silencio de las mujeres. Precisamente, quizás las mujeres eran las que más nos decían a nosotros, como apuntaba también Carmen, que no nos metiéramos en cosas, que para qué. Entonces, yo, por ejemplo, tengo un par de recuerdos de personas muy represaliadas que fueron muy tristes. Sus vidas para ellas fueron muy tristes, ¿eh? Mi compañera me comentaba también otra historia de su pueblo, que era en La Campana, donde a una mujer que le mataron a su hijo, en la misma puerta de su casa, esta mujer nunca más volvió a pisar la calle, no se atrevía a pisar por el sitio donde habían matado a su hijo. Y eso fueron muchas experiencias. Recuerdo también una tía abuela mía que sus hermanas eran muy alegres y en cambio ella era muy triste. También recuerdo en una conversación de un amigo también sobre los sucesos de Casavieja, en el que también me decía que su abuela siempre estuvo vestida de negro y él siempre la recordaba como una persona muy triste. O sea, el sufrimiento en el que se había llegado todo este tipo de mujeres, a pesar de que hemos aquí hablado de que eran mujeres fuertes, con ideas claras, pero ¿cuál sería el grado de represión para llegar prácticamente casi a anularlas? Bueno, Sí. hay una cosa que sí un poco a Carmen la escuché hablar y había una cosa que sobre lo emocional. Ella decía que han sabido transmitir el dolor. Es algo durante la investigación y también en otros momentos también que hablé con las nietas de Sebastián Oliva,
es una cosa que que lo he notado muy fuerte, digamos, que transmite de generación en generación un dolor que no se haya conseguido quitar ahora mismo, no, que sean nietas, bisnietas. Hay un dolor que se transmite en la familia que es enorme, pero no solo se ha transmitido el dolor. Por ejemplo, con cada una de las mujeres que he ido hablando, puedo ver rasgos repetitivos, digamos, que todas y cada una tienen una presencia muy fuerte, digamos, que imponen. Yo me acuerdo, la nieta de Sebastián Oliva, cuando entró en la biblioteca, perdóneme usted, pero bueno, es bastante bajita y entró con tal fuerza, con tanta, que daba una impresión así que imponía ahí solo su presencia, que no cualquier mujer tiene ese tipo de presencia. Y ese tipo de rasgo lo he visto en una, otra y otra, con cada una que fui hablando. También destaca el nivel cultural. El nivel cultural de cada una con quien he ido hablando, se ve que como que está inculcado, digamos, no solo han transmitido dolor, no solo han transmitido otro tipo de cosas. La cultura, la educación, la presencia, carácter fuerte, imponente. Eso un poco he ido detectando en cada una de las mujeres que he ido hablando hoy en día, y que creo que no solo se ha transmitido un dolor, también se han transmitido algunos valores, aunque no son muy palpables, pero sí se ha ido. Pues ya está. La foto me parece bastante interesante, sobre todo las fotos personales que se han sacado. Es interesante en el sentido de que acercándolas pues se pueden identificar algunas personas y bueno, habría que ponerlas en circulación bien para que algunos familiares a través de fotos y parentesco puedan sacar algunas conclusiones. No, yo quería apoyar lo que dice Aurora. Lo que yo pienso, por ejemplo, en el caso del asesinato de mi abuelo y en concreto de mi abuela, fue justo después del golpe, fue muy reciente. Entiendo que en Jerez, y eso también lo dirán, había un movimiento obrero muy fuerte, y los falangistas hicieron una limpieza sistemática de los principales, bueno, eso, pues cabezas visibles, tanto de hombres como mujeres de Jerez, ¿no? Y después una represión brutal para que a nadie se le ocurriera levantar de nuevo la cabeza. El terror que se impuso a la familia, bueno, pues el terror de, por ejemplo, que un hijo no sepa la historia de sus padres, pero no lo sabía porque como yo he escuchado por parte de mi padre, que a él le han contado luego, no se lo contaban para que nadie supiera que mi padre era quien era. No querían que supiera que mi padre era quien era. Lo criaron, después mi padre pues se hizo a sí mismo, se marchó, lo típico, ¿no? De la guerra, tal y cual. Y yo me sorprendo conociendo a mi padre, sabiendo cómo es, ¿no? Que él no quisiera saber. Entonces, el terror, o sea, lo que se inculcó fue el asesinato y el terror por generaciones. Entonces, la cuestión de la búsqueda de la verdad, y de hecho yo hablo de mi propia familia, nosotros somos 5 hermanos. Y mi hermano al principio, ¿para qué te metes en eso? O sea, no lo entendían. No lo entendían. Mi hermana pequeña ha sido la que más me ha acompañado, y no hemos acompañado a las dos, ¿no? Porque muchas veces los viajes o lo que hemos hecho y mi compañero, ¿no? Pues no entendían por qué. ¿Para qué remover? La palabra era remover. No romper el silencio, no reconstruir una historia, no buscar de nuevo el lazo con tu familia. Porque yo digo que nosotros somos una familia castrada. Y es la verdad, castrada por el terror. Castrada por el asesinato. Y como ha dicho Aurora, estas mujeres, las que ella ha comentado, y otras muchas anarquistas, socialistas, comunistas, libertarias, participaron de forma activa en mítines de mujeres, mi abuela también igualmente, por eso decían, una mujer que adoctrinaba a las niñas, que organizaba mítines de mujeres con el puño en alto. Esas son las acusaciones que tengo yo en los documentos.
que la acusan de rebelde y marxista y le quitan todos los bienes. Les revocan, era la única maestra, los 5 maestros republicanos, la única maestra mi abuela, les revocan todos los cargos, como directora de la colonia obrera, como maestra republicana, la anulan como persona, se la llevan embarazada de 8 meses, que es muy fuerte, no me gusta, no quiero decirlo porque es muy desagradable, pero es que es así, embarazada de 8 meses, la torturan, la violan y la fusilan. Y tenemos indicios de donde está, puede estar enterrada, por testimonio de otras personas, porque embarazada de 8 meses una mujer se nota que ha corrido de boca en boca y la vieron al lado de la pared del cementerio. Una mujer embarazada, asesinada y tirada al lado del muro. Bueno, yo pregunto, si hoy en día, pregunto, si a uno, cuando nos dicen ni por qué y para qué, si a ti te asesinan a tu abuelo, que tú, o a tu bisabuelo, tú cuentas que tienes 90 años, viene alguien y lo asesina, ¿tú buscarías justicia? ¿Buscarías justicia? ¿O te quedarías con los brazos cruzados? No, es que fue una guerra civil, llega el tiempo de la conciliación. Todos los represaliados, y principalmente, como ha dicho Aurora, todas las mujeres represaliadas, porque no hablan de referente, y es verdad que el movimiento feminista de 8 meses ahora se demuestra más fuerte que nunca. Pero esas mujeres son nuestra referencia de lucha. Mujeres de todo tipo, como ha dicho ella. Mujeres que salían a la calle buscando e intentando construir una sociedad mejor, y a las que asesinaron de forma sistemática. Entonces, es necesario recuperar esa memoria, pero no solamente recuperar la memoria, que yo estoy de acuerdo, que hay que investigar, que hay que saber. Yo creo que es necesario pedir justicia y que hay que acabar con la impunidad de los crímenes del franquismo y del golpe de Estado del 36, que a día de hoy siguen impunes. Eso tiene que terminar. La ley de amnistía, que cerró todo y que no permite que aquí en este Estado se pueda pedir justicia para nuestros muertos y nuestros asesinados, demuestra qué tipo de transición tuvimos y el Estado de derecho, entre comillas, que tenemos hoy en día. Bueno, pues Paco apuntaba por aquí que hay una oferta en los centros educativos. Es una iniciativa sobre el paseo de la memoria histórica por Jerez. Está dentro de la oferta educativa municipal, a iniciativa de la Asociación de Familiares. Este año lo han solicitado 3 institutos. Hace poco hicimos el paseo con alumnado del Romero Vargas. Cualquier profesor de secundaria o bachillerato puede solicitar la actividad. Que son actividades que se pueden ir haciendo perfectamente para ir conociendo la historia, aunque todos sabemos que hay también para poder realizar este tipo de actividades, porque como ya seguimos hablando, dicen que bueno, que eso ya pasó, que fue la guerra, pero en fin, necesitamos, y hay muchísima resistencia en la sociedad, en parte de la sociedad. Y como decíamos también en la conferencia anterior sobre el tema de la ley de memoria histórica, en la que se hablaba de la necesidad de que hubiera una pedagogía educativa para que los jóvenes realmente conocieran la historia, porque como todos sabemos, algunos le preguntan alguna cosita sobre la guerra civil y no tienen ni idea. Por lo tanto, hace falta mucha pedagogía en el tema. Hola, buenas tardes. Quiero felicitar a las dos ponentes porque me gustó mucho lo que expusisteis, pero yo quiero hablar como feminista. Hacéis alusión a que el movimiento feminista, desde luego, tiene olvidada a las mujeres más cercanas, ¿no? Y es como una especie de acto de contrición, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es verdad que a veces las feministas acudimos a ejemplos muy lejanos, muy clásicos, y en cambio esto yo lo conocía un poco, tengo vuestro libro, ¿no? Pero desde luego me parece que era para trabajar más conjuntamente y tomar como referentes a estas mujeres, como decía Carmen, a su abuela embarazada, que la matan, etcétera, etcétera. Y creo que realmente a través del tiempo las mujeres guardaron silencio porque realmente la represión fue muy fuerte. Y además, ser mujer implica guardar doble de silencio. Por eso os felicito y me parece que queda un trabajo muy importante para hablar
el feminismo de estas mujeres que nos enseñaron tanto y que las desconocemos tanto. Felicidades. Carmen León indica que Queipo de Llano en Andalucía ordenó que por cada hombre huido fuera detenida su madre, hermana y cuñada. Muy fuerte. Toda la represión contra la mujer. Bueno, pues si no hay alguna palabra más pedida, yo creo que ha quedado claro cuál fue la represión contra las mujeres, los silencios, que precisamente ahora es cuando se está moviendo el tema y somos, digamos, los nietos de aquellos que pasaron aquel horror, los que intentamos hablar, porque quizá ese terror no lo hayamos vivido tan directamente y queremos saber. Por lo tanto, os agradezco muchísimo vuestra presencia, agradecer también al grupo memorialista el trabajo que ha realizado. Por supuesto, agradecer especialmente a los ponentes. Gracias. Muchas gracias. Gracias.